Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Gordoa Fernández, director general del Grupo Imagen Pública, y esto es un capítulo nuevo de Rock and Gold. Bienvenidos. Hemos hablado mucho en este podcast de la importancia que tienen los deportes y el entretenimiento. En esencia pura, debería de ser que el deporte mostrara a la audiencia esa cuestión meramente de fondo, una competencia en la cual dos equipos, dos personas compiten por ganarle uno al otro y lograr ser mucho mejor y obtener los resultados que cualquiera se haya trazado. Repito, lo hemos dicho muchas veces, el deporte es entretenimiento. Quien quiera entender que el deporte se debe de quedar en esto que dije anteriormente, de que solamente importa el fondo y no la forma, creo que está perdido. No por algo cada vez más los deportes echan mano de elementos como la música, las luces, pirotecnia, involucrar más al público, sorteos, interacción con ellos en los estadios, arenas o en cualquier lugar en el que se desarrolle este deporte. Y siempre va a tener este punto fino de vivir la experiencia. Siempre tendrá este punto de hacer que la gente, que el aficionado, vaya al estadio. ¿Por qué? Porque es una experiencia totalmente distinta. Cualquiera de nosotros que haya ido a presenciar un deporte en vivo se dará cuenta que es mucho más divertido que a lo mejor verlo en la televisión. Hay deportes que se jactan de ser mucho más entretenidos e interesantes en vivo que a lo mejor en la televisión. Esto también tiene mucho que ver, y esto aplica para las personas que a lo mejor no son súper fanáticas de ese deporte. Porque a cualquiera de nosotros o a cualquiera de ustedes que sí sigan un deporte como el básquetbol o como el hockey, pues claro que se les va a hacer atractivo verlo de cualquier manera. Claro que todos siempre queremos ir al estadio a ver a nuestro equipo, en este caso a las arenas. Pero si realmente vas a ver un partido, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Piensen en el deporte que hasta ver en televisión se les haga o consideren más aburrido. Piénsenlo, que ustedes digan, híjole, es que a mí de estos deportes populares o que más se consumen, este es el que se me hace más aburrido. Obvio, es para gente que no es totalmente fanática, porque ahorita sé que se nos van a echar encima, bueno, no como si fuera esto, una manada, ¿no? Se me van a echar encima todos aquellos que sí sean fanáticos del deporte. ¿Ya pensaste qué deporte es? ¿Y por qué consideraste que el béisbol fuera el más aburrido? ¿Por qué no el básquetbol? ¿Por qué no el hockey? ¿Por qué no el fútbol, soccer o el fútbol, para hablar en los términos de nuestro país? El fútbol americano. ¿Por qué escogiste el béisbol? Es un deporte largo, no aburrido, pero es un deporte largo, en el que a lo mejor las entradas pueden durar muchísimo tiempo. Ha habido casos de partidos que se han tenido que suspender o dejar avanzados para continuar al día siguiente porque las horas ya no dan para hacerlo. En el tenis también ha pasado esto, pero en el béisbol es un poco más común enterarnos de que esto sucede. Pero siempre vamos enfocados a eso, ¿no? Cualquiera de nosotros, si no eres tan fan del básquetbol, si vas a una arena a ver un partido de básquetbol, se te va a hacer uno de los deportes más entretenidos. El hockey, la misma historia. Son los dos que puse, que de hecho están considerados así estadísticamente como los deportes más divertidos para ver
en vivo. Y resulta que pasa todo, o que te fijas en todo, o no te das cuenta de muchas cosas, por estar justamente metido o metida en el show. Pero si ya hemos hablado tanto de esto, si ya hemos hablado de la gran importancia que tiene que vayan de la mano el fondo y la forma, ahora piensen en un deporte en el cual casi todo el mundo percibe que es puro show. Y ahora otra vez repito la pregunta. ¿Ya lo pensaste? ¿Y por qué dijiste la lucha libre? Mucha carga negativa contra la lucha libre de ser puro show. Cualquiera de nosotros que se ponga a escuchar las historias de los luchadores y de la gran preparación atlética y física que deben de tener, cómo sí se pegan, cómo sí les duele, cómo sí corren el riesgo de tener un accidente grave en el cuadrilátero y de que a lo mejor pueda acabar hasta con su vida. Y resulta que consideramos que es puro show. ¿Por qué será? Percepción compartida que produce una respuesta colectiva unificada. La definición de imagen pública. ¿Por qué muchos percibimos lo mismo sobre alguien o algo? Y en este caso en particular, sobre la lucha libre. La respuesta también es bien fácil, porque la lucha libre realmente da un giro desde su creación muy interesante, justamente pensando en ver cómo se puede entretener mucho más a las personas y hacerlo atractivo. La lucha libre en nuestro país, o los primeros reportes o registros que hay de la lucha libre en nuestro país, datan de 1894, principios del siglo XX. Si lo vemos así, ya son, ahora sí que muchísimos años, de que se dio esto. Y el primero que aparece así, como luchador emblemático o característico de que haya sido el que empezó con todo el tema de la lucha libre, se llama Enrique Ugarachetea. Este señor no hizo otra cosa más que empezar a dar funciones en circos, aparecer en espacios circenses, dando lucha, luchando. A él se le ocurre luchar con otro señor que se llamaba Romulus, que era considerado el hombre más fuerte del mundo, y que él decía que podía cargar un caballo con todo y jinete. Raro, pero son los primeros indicios ya de que empezaba a haber algo que podría ser atractivo para una persona. En este caso, un hombre retando al más fuerte del mundo. Evidentemente llamó mucho la atención. La gente fue más al circo a ver esta lucha, ¿no? Permítanme aquí decir esta primera lucha, y así fue evolucionando. Hasta que por fin aparece, por ahí de 1929-1930, un señor que se llamó Salvador Lutteroth. Él ya lo vio como una cuestión de negocio, como una cuestión atractiva, y trae al país el primer espectáculo ya de lucha estadounidense. Se empiezan a desarrollar los primeros luchadores, digamos profesionalmente ya mexicanos, hasta que aparece en 1930 la primera escuela de lucha libre en México. Y fíjense qué chistoso, porque ahorita podríamos verlo como Víctor siempre ha sido atractivo, ¿no? Desde los romanos en el Coliseo, la gente tenía el morbo y la atracción por ver
la lucha de estos prisioneros contra los leones y a ver qué pasaba. Evidentemente era muy difícil que todos o alguien saliera vivo de ahí, pero ya traía ese atractivo. La lucha, repito, siempre ha existido, siempre ha estado esta atracción por ver a las peleas. Pero ya una vez que lo empiezan a ver como esta parte de un show mucho más elaborado, que fue lo que propuso Salvador Lutteroth, ya empiezan a surgir los primeros luchadores que quieren empezarse a dedicar a esto. Y ven, esta anécdota está chistosa. Esta anécdota apareció, o más que chistosa, curiosa. Esta anécdota está bastante curiosa y resulta que ya en 1933 se abrió un negocio para fabricar zapatos especiales para luchadores. Pero de repente se aparece un señor a decirle al dueño de este local, al dueño de este negocio, que quería que le hiciera algo para cubrir la cara. Primero pidió una capa y de esa idea que él tenía para cubrirse la cara y que no supieran quién era, deriva o sale la primer máscara de luchador. Ese luchador fue el Ciclón Maquis y es considerado el primer luchador con máscara. Avanza el tiempo hasta que aparece en 1940 Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como el Santo, el gran enmascarado de plata. Para muchos considerado el primer superhéroe mexicano, que aquí es porque se da el salto de esa gran popularidad que alcanzó la lucha libre a hacerlo al cine. ¿Esto por qué se empieza a considerar y por qué empieza a crecer tan grande esto? Pues porque en México estábamos acostumbrados a que había artistas, cantantes, gente que ya se dedicaba al cine. Por supuesto que había deportistas famosos y gente que ya llamaba la atención por eso, pero fue la primer figura de esta mezcla de deporte y espectáculo. Misma popularidad que lo llevó a dar un salto 20 años después de su debut al cine. Y aparece la primera película del Santo que se llama El Santo contra el Cerebro del Mal. De ahí se derivan 50 películas más, todas con los nombres y títulos muy parecidos, pero también faltaba un punto que llamara la atención de la audiencia. ¿Cuál es el principio básico de cualquier historia? Pues que existe un protagonista y un antagonista. Y si bien Blue Demon debutó antes que el Santo, se empezó a tejer una gran rivalidad entre ellos dos, aunque la verdad es que eran amigos fuera del ring. Se empezaron a sumar las películas de Blue Demon por un lado, y luego juntos, Blue Demon y el Santo contra las momias, las locas del pueblo. Yo qué voy a saber, ¿no? O sea, es una cuestión nada más ahí de ponerse a rascarle a todos los nombres de las películas, pero ya empieza. Entonces, fíjense, aquí el chiste es ver la gran imagen pública que se empezó a gestar y a realizar en torno a la lucha libre, hasta ser considerada hoy por hoy, pues realmente un deporte mexicano. Estados Unidos tiene también su propia lucha y es súper popular allá, como muchos luchadores mexicanos han migrado a Estados Unidos, evidentemente por dinero, taquilla, lo que representa para ellos ya esa máxima exposición a otro nivel con miras comerciales, pero como muchos han hasta sacrificado la imagen que ya tenían en México, ya tenían un nombre, un personaje posicionado, pero que al no ser dueños de él, tiene que cambiar. Y por un rato empiezan a jugar con esto de este luchador antes este otro. Un caso
particular o específico también es el del Místico. El Místico no pudo usar su nombre en Estados Unidos ya que no le pertenecía, pero se va haciendo. La verdad es que es considerada la lucha libre como un deporte mexicano, siendo los mexicanos los más importantes en este rubro, sin menospreciar a los tanto japoneses como estadounidenses. ¿Puro show? No. Es un deporte, es un espectáculo que tiene muchísima cuestión física y de acrobacia, pero lleva de entretener. No hay cosa también más divertida, ya que estábamos hablando de deportes que son divertidos, vivirlos en vivo. La lucha libre es una gran experiencia. Es una gran experiencia. Cualquiera de ustedes que tenga la oportunidad de ir a una arena de lucha libre, no la pierda. Evidentemente, como bien saben, es una gran atracción turística. Llevan ahí a los extranjeros, todos quieren ir a ver la lucha libre y se va gestando todo esto, ¿no? Se va gestando esta imagen de la lucha libre. Pero brinquemos ahora a algo que se deriva de todo esto, ¿no? Por un lado, la lucha libre. Ya hemos hablado muchas veces de la popularidad del boxeo. Pero si yo les dijera deportes de contacto nuevos, modernos, yo creo que todos acabaríamos mencionando a la UFC. Entonces, ¿qué tienen en común la lucha libre y la UFC? Pues probablemente dirán que nada más que ser deportes de contacto, pero que la imagen que tiene la lucha libre puede ser mejor que la de la UFC o peor que la que tiene el box. Y todo esto también estará en gran parte hecha por la percepción que tengamos cada uno de nosotros sobre este deporte. Pero se van a dar cuenta cómo sí tiene que ver. Y es por estar pensando en cómo poder atraer más gente. La UFC nace en el año del 93. En 93 de repente empiezan a aparecer noticias, videos, muchas veces, y para quien le haya tocado verlos, ya un poquito más adelante, entre el 93 y el 95, videos clandestinos, videos que se conseguían en tianguis, o que a lo mejor algún amigo que había ido a Estados Unidos ya podía haber conseguido algunas de los que vendían en las tiendas de venta de videos, de unas luchas, pero que eran en una jaula. Y que además, ¿qué creen? Se valía todo. Y no importaba a qué tipo de lucha fuera perteneciente la persona, podía meterse a pelear a ese octágono y a ver qué pasaba con él. Y el gran chiste de estas nuevas luchas es que no importaba a qué tipo de combate perteneciera quien se iba a meter en ella, todo se valía y todos podían. Ya hemos hablado en otros episodios del morbo, y justamente era eso. Primero, un nuevo deporte de contacto, pero que se valía de todo, en un octágono enrejado, una jaula. Las jaulas ya las habíamos visto en la lucha libre, principalmente estadounidense, pero que se valiera de todo, ahí es donde empieza la atracción. Empieza a ganar popularidad y los primeros años es dominado por un experto en Jiu-Jitsu llamado Royce Gracie, de la familia famosa que siempre dominó el Jiu-Jitsu. Pero a la hora que empieza a ganar más popularidad, a la hora que se empieza a voltear a ver más a la UFC o a este tipo de luchas, porque en ese entonces no se llamaba UFC, se empieza a considerar como un deporte prohibido, como un deporte peligroso, hasta un deporte ilegal.
Por lo tanto, no les quedó de otra más que empezar a poner reglas y empezar a ser cada vez mucho más estrictos en lo que se podía o no se podía. Pero otro de los puntos que vino a revolucionar toda esta industria y todo este deporte es que en el 2001 fue vendida por $2 millones. Entonces, ahí sí ya, bajo el mando de la empresa SUFA, empezó a experimentar otro tipo de visión, otro tipo de necesidades. Empezaron a darse cuenta que uno de los factores que hacían falta para hacer más popular el deporte era que no tenían estrellas. La lucha libre, mal que bien, menos o más famosos, menos famosos, a mayor, menor rango. Desde hace muchos años ya les llevaba una ventaja de tener a personajes muy bien ubicados, principalmente en Estados Unidos. ¿Qué tuvieron que hacer? Crear estrellas. Y de ahí sale Anderson Silva, George St. Pierre, y el último, o el más conocido, no el último, porque todavía hay mucho más, lo dije incorrecto, no es el último, pero también sale Conor McGregor. Conor McGregor empieza a hacerse el más popular, el que más atrae, el que la gente quiere empezarlo a ver mucho más. Y sobre todo, un tipo también coherente con su imagen pública. Y vean cómo ya se empieza a construir, por un lado, la imagen de la UFC, por otro lado, la imagen pública de cada una de las personas que ahí participaban. No existían personajes como tal, no existía gente que diera la nota, gente que fuera atractivo para la audiencia. Por supuesto que existían muchísimos atletas, la gente purista los ubicaba perfectamente bien sabiendo cuáles cumplían con las características físicas que debería de tener un peleador de ese tipo. Pero entonces fíjense cómo se empieza ya a crear la imagen pública de la UFC y sus integrantes. Por un lado, que a mucha gente no le gustó, porque recuerden que para poder crear una buena imagen pública hacen falta 3 factores. 1, el respeto absoluto de la esencia. 2, el objetivo a cumplir. Y 3, la necesidad de la audiencia. Y en este punto era la necesidad de la audiencia a la que no le gustó. La audiencia estaba necesitada, quienes así lo seguían evidentemente, de un deporte que tuviera más contacto, que fuera un poco más libre, que fuera más real. ¿Por qué? Por la percepción que se tiene. Y dije en presente, fíjense, lo dije en presente, por la percepción que se tiene de que los deportes de contacto muchas veces ya están arreglados, aún el box. Ya les ponen contrincantes a modo, a los que quieren que sean campeones. En la lucha libre ya lo hemos visto, como si bien es real todo lo que pasa ahí, pero ya hay un guión el cual hay que seguir. La gente que quería realmente un deporte de contacto era quien volteó a ver a la UFC. Pero cuando viene toda esta popularidad de la cual estábamos hablando, pues evidentemente ya lo ven como un deporte que se vendió. ¿Por qué? Porque tuvo que suavizarse, si lo queremos ver de esa manera. Tuvo que tener cada vez las reglas más claras, las cuestiones ya mucho más específicas de qué sí se puede, qué no se puede, pero lo único que sí siguió y que fue muy bueno es que permitía cualquier tipo de modalidad de luchas. Si a esto le sumamos ahora la imagen pública de los protagonistas, de esas estrellas, más allá del gran talento físico o dominio de su especialidad, pues ya empieza a ser atractivo. Literal, atractivo. Las figuras que ya mencionamos anteriormente, muchas muy conocidas, por supuesto que habrá nuevas, pero todos identificamos muy claro a Conor McGregor.
Pero ¿por qué conocemos a Conor McGregor? Traten de identificar la primera vez que escucharon su nombre. Si ustedes siguen a la UFC, la respuesta está ahí. Pero ¿en serio creen que haya sido tan grande el boom de este tipo de lucha para que conocieran también a McGregor? La respuesta está en el 2017. 3 años, 4 años después de que su fama se dispara por ganar peleas en la UFC. Y para quien no lo tenga muy identificado, la realidad es que lo conocemos primero por bocón, porque dijo que la UFC era un mejor deporte que el box. No se les ocurre mejor idea que plantear una pelea entre él y Floyd Mayweather Jr. y demostrar quién tenía la razón. ¿Casualidad? Yo no creo. Por algo abrió la boca. Por algo lo retó. ¿Por qué llegó más allá? Por la cuestión comercial, por la cuestión del entretenimiento. Muy atractivo ver cómo se iban a agarrar a golpes estas dos personas. Y faltaban los detalles en dónde va a ser, en un ring de box o en un octágono. La pelea se dio y McGregor perdió. Él dijo que es porque había sido una pelea de box. Por otro lado, todo el mundo sabía que Mayweather nunca se iba a prestar a una pelea de otro tipo, con otras circunstancias, con otras reglas, porque él domina el box y lo más parejo, entre comillas, eran los puños. Pero más allá de perjudicarle en su imagen pública y que dijeran, no hombre, este cuate la verdad es que no sabe o no fue tan bueno como él decía, eso la verdad es que a todo el mundo se lo olvidó, ¿eh? A él, para lo que más le sirvió, fue para hacer más grande su nivel de conocimiento, su imagen pública, y de ahí ya se derivaron muchísimas cosas, hasta una marca de whisky. Es conocido a nivel mundial, abrió camino para este tipo de retos, mezclando mundos y universos, todos relacionados con el entretenimiento. Porque además, ya que hablamos de Mayweather, de Floyd Mayweather, ya que estamos hablando de él, ¿les suena a ustedes el nombre de Logan Paul? Hoy por hoy seguramente sí. Algunos lo podrán identificar como actor infantil juvenil. Otros de ustedes lo podrán identificar por Vine o por YouTube. Los que estén más metidos ya en el fondo de las carreras y negocios y demás, lo pueden identificar por ser el dueño de Prime. Pero a quien le guste la lucha libre también lo podría considerar luchador. Porque el chavo, después de haber estado en estos programas infantiles que mencionábamos, después de ahí brincar a Vine y de ahí a YouTube, empieza a meterse a la lucha libre. Percepción de la gente de la lucha libre hacia Logan Paul: payaso, ridículo, falta de talento, no sabe. Pero empieza él a dar otro giro a cómo se presenta la lucha libre y a él cómo se presenta dentro de la misma. Y le suma ingredientes para hacerlo más viral. Ojo, ya una persona que sabe de entretenimiento, una persona que sabe de ser popular en las redes sociales, que sabe llamar la atención y que conoce lo que esa audiencia quiere. No perdamos de vista, esencia, objetivo a cumplir y necesidad de la audiencia. Si todos los chavitos están volteando a las redes sociales, si todos los chavitos y no tan chavitos
están buscando la popularidad por medio de generar contenido, y yo estoy en un medio que se mueve por el espectáculo, por el entretenimiento, y además sé hacerlo, pues la mezcla está fácil. Está bien que no me respeten por un lado profesional, por decirlo de alguna manera, dentro del mundo de la lucha libre, pero ¿qué creen? En el de las redes sociales soy muy respetado. Y esta es la línea que sigue Logan Paul. ¿Para qué creen? ¿Qué creen que hizo si no conocen un poco de la historia? Pues que se le ocurrió repetir lo mismo que hizo Conor McGregor. Lo mismito que hizo Conor McGregor, lo hizo él. Nada más que era en el 2021. Retó de nuevo a Floyd Mayweather diciendo, le ganaste a un boxeador, pero no le vas a ganar a un luchador. ¿Qué logró más allá de lo deportivo? Pues que se volviera a hablar más de él, hacerse más conocido, llegar a otras personas, llegar a otra audiencia y de esa manera hacerse conocido. Como decía anteriormente, ya la historia a nivel de redes sociales es importantísima, la carrera de Logan Paul. Su carrera como empresario, como Prime, nadie lo duda, nadie lo discute y es una genialidad en cuanto a cómo posicionar un producto y sobre todo levantar el deseo de consumo por parte de la audiencia a la cual va dirigida, principalmente niños, y eso que no es una bebida para niños, aunque ya también sacó la versión en la cual no tiene problemas de este tipo de productos que llevan las bebidas energéticas y que pueden ser y que pueden ser consumidas perfectamente bien por menores. Y ya la cereza en el pastel sobre las cosas que se le van ocurriendo a Paul Logan es que hace poco reta ni más ni menos que a Mike Tyson a una pelea. Percepción que se tiene de Mike Tyson: una bestia, un depredador. Cualquiera que vea las peleas de los 90 de Mike Tyson, finales de los 80, principios de los 90 de Mike Tyson, cuando fue campeón de los pesos pesados, se van a dar cuenta que muchas no llegaban ni siquiera a los 2 minutos del primer round. Todas acababan en el primer round porque salía a destrozar. Muchas personas también lo ubican por aquel acontecimiento con Evander Holyfield, de morderle la oreja a media pelea. Otros lo conocen también, vean, qué casualidad, y sale sin querer el tema. Otros lo conocen por las películas, principalmente la de Hangover, que ahí sale Mike Tyson, ahora sí que as himself, como él ya retirado, y cómo lo perciben dentro del mundo de la fiesta, Las Vegas, etcétera, etcétera. Y de esta forma es como percibimos todos a Mike Tyson. ¿Qué creen que vaya a pasar en esa pelea? Hay especialistas que dicen, evidentemente, lo que todos pensamos. Es una cuestión totalmente mediática y viral para redes sociales. Podríamos creer o podríamos ver ahorita que hay varias líneas más de hacer negocios. Pero la realidad es que hubo alguien que ya negoció mucho antes con ellos y no es ni más ni menos más que Netflix, la plataforma de streaming número 1 a nivel mundial hoy por hoy. Entonces, pongámonos a pensar mal. ¿De quién es el negocio? Logan Paul se le acercó a Netflix y además a Mike Tyson. Netflix se le acercó a Logan Paul y a Mike Tyson. ¿Quién sabe? De lo único que sí estoy seguro es que a Mike Tyson no se le ocurrió. Eso es de lo único
que puedo estar seguro que a Mike Tyson no fue el que se le ocurrió este negocio, pero vean, otra vez, el circo, el espectáculo, llevado ahora a un nivel mucho más masivo. Recapitulemos. Principios del siglo XX, atraer más gente hacia una especialidad, hacia que fueran a consumir al lugar in situ estas luchas. Recapitulemos. Principios del siglo XX, esta necesidad de hacer más atractiva una lucha para que la gente fuera más a un circo. 1930, 1940, el desarrollo de la lucha libre con las mismas funciones. Hacer atractivo y llevar gente a ver este deporte. Aparecen los primeros protagonistas, los primeros personajes, las primeras luchas. 1993, aparece una forma nueva de luchar. Una cuestión sin reglas, una cuestión clandestina, algo que empieza a migrar. Principios de los 2000, gente brincando de especialidad, buscando atraer más público con combates, con luchas, con peleas, entre gente de la lucha libre, de la UFC, del boxeo. 2024, un luchador, influencer, creador de contenido, llevando a un nivel macro una pelea con un ex campeón de boxeo. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? ¿Quién sabe? Pero de lo que podemos estar seguros es que no quedará aquí. Seguirá evolucionando, seguirán creándose nuevos deportes, nuevas formas de presentar estos mismos, con la simple y sencilla razón de entretener. Nosotros sigámoslo disfrutando. Soy Víctor Gordoa Fernández, síganme en mis redes sociales como Víctor Gordoa F, de igual forma sigan a Rock and Gold, denle like, compártanlo y comenten. Nos vemos la próxima semana.